Hola y bienvenidos a este tema 2.1, es el primero del punto 2 en el que nos vamos a centrar en los principios físicos del vuelo, es decir, en cómo se consigue que un dron vuele. Este es el índice que vamos a seguir. En primer lugar veremos cómo vuela un avión o un dron y veremos pues cuáles son las fuerzas que intervienen. Y en segundo lugar vamos a estudiar dónde vuela ese dron y va a ser en la atmósfera, ¿vale? Entonces vamos a ver la atmósfera ISA y bueno, pues algunos aspectos relacionados con ella. Pues lo primero de lo que vamos a hablar es de la aerodinámica, ¿vale? La aerodinámica es la rama de la mecánica de fluidos que estudia el movimiento del aire y otros gases y su interacción con los cuerpos que se mueven en ellos, ¿vale? En nuestro caso, pues el dron o el avión va a ser el sólido y el fluido en el que se mueve es el aire. La mecánica de fluidos, ¿vale? Que aparecía en la definición anterior, es la rama de la ciencia encargada de estudiar los materiales en estado líquido y gaseoso, su movimiento y las causas de este. O sea que vamos a necesitar ambos, tanto la mecánica de fluidos como específicamente la aerodinámica. Otro concepto que va a ser importante es el perfil aerodinámico, ¿vale? Un perfil es una sección que tiene la propiedad de generar sustentación. O sea que es una forma, una superficie que tiene la propiedad de generar sustentación, que es la flecha hacia arriba verde que veis con la L, ¿vale? De inglés lift. Y por último, el ángulo de ataque, que es un concepto que expresa el ángulo que forma la cuerda del perfil, que ahora mismo veremos lo que es, y la dirección del viento. O sea, básicamente indica lo inclinada que está el ala. Vamos a ver cuáles son las partes del ala entonces. Os tenéis que imaginar en este dibujo, ¿vale? Un poco lo que aparece en la imagen de abajo a la derecha, es decir, que el viento está viniendo por la izquierda y se desplaza hacia la derecha. Entonces, en primer lugar, el viento se encontraría con el borde de ataque y habría la parte de arriba que se iría por el extra 2 y la parte de abajo que sería por el intra 2 y saldría por el borde de salida. Otros conceptos importantes, bueno, pues el espesor máximo, que se suele representar con T, la línea de curvatura media, que veis ahí representada en naranja, y la cuerda, ¿vale? Que es la línea que une el borde de ataque con el borde de salida. Si yo cojo muchos perfiles y los junto, pues ¿qué formo? Un ala, ¿vale? Se ve bastante bien en el dibujo de la derecha. Vamos a intentar entonces comprender cómo vuela exactamente un dron y de dónde sale esa fuerza hacia arriba que he llamado L y que es sustentación. Si yo estoy muy alejado del perfil o del ala, ¿vale? Si estoy muy alejado tanto a la izquierda como a la derecha, el viento, por así decirlo, no se entera que hay nada en medio. Las partículas tienen que ir a la misma velocidad y estar en el mismo estado cuando estoy muy alejado, tanto por la izquierda como por la derecha. Pero a medida que las partículas se van acercando, ¿vale? Y en este caso se darían con el borde de ataque, unas de ellas van por arriba, ¿vale? Por el extra 2 y otras van por abajo, por el intra 2. Por así decirlo, hablando mal y pronto, las partículas, tanto las que van por arriba y por abajo, tienen el mismo tiempo para recorrer ese perfil. Lo que pasa es que las de arriba tienen un recorrido que es ligeramente superior, ¿vale? Entonces tienen que ir más rápido porque tienen que recorrer más distancia en el mismo tiempo. Entonces las partículas se separan. Sin embargo, las de abajo pueden ir un poco más lentas y se van a juntar, de tal manera que abajo voy a tener mucha presión y arriba voy a tener poca presión. Y entonces, ¿qué me genera? Una fuerza hacia arriba, que es la sustentación. Vale, para que lo sepáis, la sustentación es proporcional a la velocidad al cuadrado, ¿vale? La velocidad relativa entre el ala y el viento al cuadrado. De tal manera que realmente lo único que necesito para que un avión vuele es que vaya suficientemente rápido. ¿Y esto por qué es? Si yo estoy en un vuelo de crucero, ¿vale? Yo estoy ya en mi avión y estoy arriba, volando, no despegando ni aterrizando, pues yo necesito que se cumplan dos ecuaciones. Por un lado, la sustentación tiene que ser igual al peso. Si no fuese así y la sustentación, por ejemplo, fuese mayor, pues el avión subiría. Y si es mayor el peso, pues bajaría. Y luego hay otra ecuación más que se debe cumplir, y es que el empuje que generan mis motores tiene que ser igual a la resistencia. Pasa lo mismo, si mi empuje es mayor me acelero y si la resistencia, que es la fuerza que se opone a que la aeronave avance por el aire, es mayor, pues ralentizaría. De tal manera que yo lo que necesito es que se cumpla esa ecuación. ¿Y para eso qué tengo que hacer? Pues ir suficientemente rápido y generar suficiente empuje con los motores. Vale, pero todo esto era para un avión. ¿Y un dron qué? Bueno, pues en un dron lo que pasa es que en lugar de tener el empuje generado por los motores y la sustentación por el ala,
todo se hace por lo mismo, ¿vale? Y son las aspas de la hélice los que deben generar la sustentación suficiente para vencer al peso y el empuje suficiente para vencer la resistencia. Pero en esencia son las mismas fuerzas, solo que en vez de tener más partes, pues lo tenemos todo concentrado. Una cosa que sí se debe tener en cuenta es que las velocidades en las puntas de ala, ¿vale? En las puntas de rotor, son muy elevadas. Por ejemplo, si yo tengo un dron pequeñito con unos rotores de 14 centímetros de diámetro y que va a una velocidad de 3.760 revoluciones por minuto, ¿vale? Este dato lo saqué de un documento científico, de un paper. Bueno, pues ahí si hacéis los cálculos saldría que la velocidad en punta de aspa es 106 kilómetros por hora, ¿vale? O sea que veis que tengo un dron muy ligero que tiene unas aspas bastante pequeñas y que sin embargo enseguida se acelera y ya va a 110 kilómetros por hora. Bueno, pero de todo esto que os he contado, ¿qué es con lo que os tenéis que quedar? Bueno, pues en primer lugar que los drones y aviones son dispositivos que deben conseguir que sus alas se muevan a una gran velocidad, suficiente como para generar sustentación y que además deben generar empuje suficiente para vencer la resistencia. Por ello utilizan motores que son capaces de poner los perfiles a una velocidad suficientemente alta. ¿Vale? Esto es la idea general que os tenéis que quedar. Bueno, muy buenas chicos, soy Quique, me cuelo en la presentación de Kilian un momentín para decir un par de cosas. La primera es que tenéis en la descripción un montón de links, que si la clase en PDF, la presentación, que si nuestra web donde vas a poder encontrar más test, otros vídeos que te puedan ser de interés. Si no sabes de qué va esto, de los drones, cómo apuntarte al examen, cualquier cosa, en la descripción la vas a tener. Y la segunda nada, si nos puedes apoyar, un like, suscribirte, lo típico que se dice, pues nos haría muchísima ilusión. Así que nada, no te robo más tiempo y un abrazo muy grande. Gracias, Quique. Y nos metemos ya con la atmósfera estándar. Antes, en la primera parte de este vídeo, hemos visto pues cuáles son las condiciones físicas que permiten y las fuerzas que permiten que un dron vuele. ¿Pero dónde vuela? En la atmósfera. Y ya nos encontramos ahí con un problema, y es que el aire no está a la misma temperatura, presión, ni tiene la misma densidad en todos los puntos, pero es que aunque cogiese un solo punto, allí también sería cambiante. Entonces, ¿qué hago? ¿Me pongo a ver las condiciones del aire para cada vuelo exactamente por dónde va a pasar? No, esto no es práctico. Lo que se utiliza para el diseño es lo que se llama una atmósfera estándar, ¿vale? Que es un modelo de cuáles son las condiciones más habituales que se suelen dar en la Tierra. De esta forma, pues puedo hacer cálculos, puedo modelar, es decir, puedo avanzar. ¿Cuáles son los parámetros que tengo que estudiar en esta atmósfera estándar? Bueno, pues son tres. Por un lado, presión. Es la medida de la fuerza de las partículas de un gas contra el recipiente que los contiene, ¿vale? Si yo, por ejemplo, tengo una olla a presión, pues se ve que los gases están haciendo mucha fuerza contra ese recipiente. Por eso decimos que hay mucha presión. Punto número 2, la temperatura. Es una medida de la energía cinética de sus partículas, ¿vale? Cuanto más rápido se muevan las partículas de un gas, se dice que tiene más temperatura. Y por último, una densidad, que es la medida del número de partículas en un volumen determinado. Vale. ¿Cuáles son las condiciones del aire en las que se va a dar el vuelo? Bueno, pues para las bajas capas de la atmósfera se cumple lo siguiente, que cuando hay mayor presión, las partículas pues chocan más unas con otras y entonces hay una mayor temperatura y además al haber muchas partículas en un volumen hay mayor densidad, ¿vale? Cuando más me acerco a la superficie de la Tierra aumentan los tres factores. Como cultura general, vamos a ver cuáles son las diferentes capas de la atmósfera. Y empezando de abajo arriba, la primera que nos encontramos es la troposfera, que va de los 0 a los 11 kilómetros. El aire caliente, en contacto con la Tierra, asciende y al hacerlo pierde energía y se enfría. Y entonces llega a la estratosfera, que va de los 11 a los 50 kilómetros. Tiene dos zonas esta parte, ¿vale? Por un lado tiene una zona de temperatura constante y luego una zona en la que la temperatura vuelve a subir. ¿Por qué? Por la capa de ozono, ¿vale? Que lo que hace es que libera energía que se transmite al aire. Después nos encontraríamos con la mesosfera, que va de los 50 a los 80 kilómetros, donde la temperatura vuelve a descender hasta casi los menos 120 grados. Aquí es donde se desintegran la mayor parte de los meteoritos. Después tenemos la termosfera, que va hasta los 600 kilómetros, donde hay muy pocas partículas, pero estas aumentan mucho su velocidad, es decir, aumentan mucho su temperatura. ¿Y eso por qué es? Porque son las que absorben la radiación ultravioleta. Y por último, tenemos la exosfera,
que si bien hay pocas partículas, es una capa importante y especialmente para los vehículos espaciales, ya que pasan de cero fricción a algo de fricción. Bueno, pero después de eso de cultura general, ¿qué es lo que sí que debemos conocer para nuestro examen? Bueno, pues debemos conocer las siguientes gráficas, no de memoria, pero sí algunas cosas. Y es que cuando nos alejamos de la superficie, disminuyen los tres parámetros, es decir, temperatura, presión y densidad, disminuyen si me alejo de la superficie y por lo tanto aumentan si me acerco. Y otro dato que es bueno saber es que la temperatura baja linealmente a menos 6,5 grados por cada 1000 metros. Otras cosas que pueden ser importantes para el examen, bueno, pues la densidad. Cuando la densidad del aire aumenta, aumenta la sustentación y también aumenta la resistencia. Otro factor importante, la humedad, funciona un poco al inverso de la densidad. La humedad es vapor de agua y el vapor de agua es poco denso. Por lo tanto, si hay más humedad, hay menos densidad y si hay menos densidad, pues entonces hay menos sustentación y menos resistencia. ¿Vale? Es un poco el contrario de la de arriba. Y por último, el viento. ¿Cómo puede afectar a la operación el viento? Bueno, pues afecta principalmente a dos cosas, a la autonomía y a la maniobrabilidad. ¿Vale? Mi dron va a durar menos tiempo volando y además va a ser más difícil maniobrar con él. Vale, por último vamos a ver una pregunta de tipo examen. ¿Qué es una predicción meteorológica? 1. Resumen de las últimas horas de los factores más importantes del clima. 2. Un pronóstico del clima futuro para un momento y una localización específicas. 3. Un resumen de los últimos días de los factores más importantes del clima. Y 4. Un pronóstico del clima futuro para aeropuertos y aeródromos. Bueno, pues en este caso es claro que la 1 y la 3 no son, porque no es ningún resumen, es algo que va a futuro, es un pronóstico. Y luego, como dicen una predicción meteorológica en general y no de un sitio específico, pues lo más correcto sería la 2, ¿vale? Para un momento y una localización específicos, pero no sabemos si exactamente es para un aeropuerto o no. Y ya está. Muchas gracias por escucharnos. Espero que os haya gustado este vídeo. No os agobiéis. Sobre todo de cultura general. Hay muchas cosas que no os tenéis que saber. Solo ciertos conceptos claves. Y tampoco suele entrar mucho en el examen. Pero bueno, son cosas curiosas que saber. Así que espero que hayáis disfrutado. Si tenéis cualquier duda, la podéis poner en los comentarios. Nos podéis escribir al Gmail. Y tenéis ahí el acceso a nuestra página web y a nuestro LinkedIn. Gracias.